En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu razón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que se oculta. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con nuestros pasos, ilumine nuestras sendas hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, si habéis visto el calendario que está fuera, poníamos que el próximo lunes 18 teníamos puente, porque el martes 19 era fiesta, pero el 19 San José este año es laboral, no es fiesta. Por lo tanto, el próximo lunes, día 18, tenemos curso. Y luego, ya sí, el 25 es el lunes de Semana Santa, que tenemos fiesta, y el 1 de abril, que es el lunes de Pascua, tampoco tenemos curso. Ya iniciaremos luego ya el curso, pues 1 y 7, 8 de abril. Vamos a hacer... ¿Cómo? Que vendremos el día 18. El 8 de abril. Sí, el próximo 18 dice, sí. O sea, el próximo lunes tenemos curso. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Nos quedamos después de la transfiguración del Señor, en el capítulo 9 de Lucas. Vamos a ver ahora el 9 del 37 al 43, la curación de este joven epiléptico o lunático, como pueda decir Mateo, que al fin y al cabo es lo mismo. Leemos: curación de un epiléptico, 9, 37, 43. Al día siguiente, al bajar del monte, vino a su encuentro una numerosa muchedumbre, y uno de entre ellos gritó, diciendo: Maestro, te ruego que eches una mirada sobre este mi hijo, porque es mi hijo único. Y el espíritu se apodera de él, y súbitamente grita, y lo retuerce en espumarajos, y a duras penas se retira de él, después de haberle magullado. He suplicado a tus discípulos que lo echasen, y no han podido. Jesús respondiendo dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Traédmelo acá. Al acercarse, el demonio lo echó por tierra y le agitó fuertemente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño y se lo entregó a su padre. Todos se maravillaron al ver la grandeza de Dios. Muy bien. ¿Veis? Decía que esta escena viene a continuación de la transfiguración del Señor. Jesús ha bajado del monte con, ya sabéis, Pedro, Santiago y Juan, que son los que le acompañan durante la transfiguración, y baja hasta donde están los otros apóstoles, los otros 9, al pie del monte, y ya dice que le rodeaba una gran muchedumbre. Si leemos el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio de los detalles, cuando queramos ver todos los pequeños detalles en la actuación de Cristo o todas esas miradas de Cristo, el Evangelio de Marcos es el que nos cuenta esos detalles. Dice que la gente se maravillaba al ver a Jesús, ¿verdad? Que Jesús ya tenía mucha fama, pues por todas las curaciones, por todos los milagros que había hecho. Los discípulos estaban quizás discutiendo con los escribas y fariseos cómo no habían podido expulsar al demonio, porque dice que habían intentado expulsar el demonio de este joven y no habían podido, y dice que se maravillaban de ver a Jesús. Algunos piensan que
como Jesús acaba de bajar del monte y allí se ha transfigurado, que todavía podían quedarle reflejos de esa transfiguración, y reflejar todavía en su rostro parte de esa gloria en la que se había transformado, en la que se había transfigurado en el monte. Bueno, lo mismo que le sucedía a Moisés. Si habéis leído, cuando Moisés está 40 días en la montaña, cuando bajó, dice que se tenía que poner un velo porque su cara resplandecía ante la presencia de esos 40 días ante el Señor. Leerlo si queréis, Éxodo 34, 29. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley, no sabía que la tez de su cara se había vuelto radiante durante sus conversaciones con el Señor. ¿Veis? No sabía, y se tenía que poner un velo para que no, porque al mirarle, pues la gente se... Bueno, fijaos, lo explica también muy bien, pero en un texto que es muy significativo, San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Vamos a leerlo porque está muy interesante el texto. Segunda de Corintios 3, vamos a leer del 7 al 13. Dice: el ministerio de la muerte, grabado en letras sobre piedras, fue glorioso hasta el punto que los israelitas no podían mirar fijamente al rostro de Moisés a causa del resplandor que era pasajero. Sí. Cuanto más glorioso no será el misterio del Espíritu, cuanto más glorioso no será el misterio del Espíritu. Fíjate, dice el ministerio de muerte. Cuando habla del ministerio de muerte, habla de la ley de Moisés, y la ley Moisés fue gloriosa hasta el punto ese. ¿Cuánto más glorioso no será la ley de Cristo? Sigue. Si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más lo será el ministerio de salvación. Más aún, lo que bajó este aspecto glorioso en aquel misterio ni siquiera merece tenerse en cuenta comparado con esta gloria soberana del Evangelio. Pues si lo pasajero fue glorioso, mucho más lo será lo permanente. Vale, sí, está ahí muy bien. Mira, está viniendo a decir que Israel solo podía entender el misterio del reino envuelto en ese velo de la ley mosaica, mientras que la nueva ley que nos va a traer Jesús está hablando un poco de la superioridad de la ley de Cristo sobre la ley de Moisés. Por eso dice, si lo que va a desaparecer fue glorioso, cuánto más lo será lo que permanece, cuánto más será gloriosa esa ley de Cristo. Es que es muy interesante el texto, pues hablando de la superioridad del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento, de la ley de Cristo sobre la ley de Moisés. En definitiva, es lo que Cristo venía a decir. Recordad que se os dijo, pero yo os digo, se os dijo la antigua ley, yo os digo la nueva ley. Bueno, digo que Jesús baja hasta la muchedumbre y en ese cuadro pues un hombre le pide que, ya veréis qué forma más curiosa, si quieres y puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Si puedes hacer algo. Fijaos que no es como el leproso. El leproso le dijo, si quieres puedes ser limpio. Es decir, la fe de este hombre era una fe un tanto inmadura todavía. Por eso Cristo le va a inculcar que lo fundamental para que él realice el milagro, recordad un poco lo que ha dicho el Padre hoy en la homilía más o menos, él exigía la fe de quien iba a ser curado. Bueno, digo que este padre le pide insistentemente que cure a su hijo, que tenía un espíritu inmundo, que le arrojaba por tierra, que echaba espuma, que se revuelve, le rechinan los dientes, da alarido, gritas, queda como rígido, como muerto. Era la descripción típica de lo que Mateo dice
que era un lunático, es decir, un epiléptico. Y el padre, digo, que le pide que cure si puede a su hijo. Por eso Cristo le dice: todo es posible para el que cree. Le induce pues a que tenga esa fe en él para que él realice el milagro. Y si surte efecto, él le dice: creo, ayuda a mi incredulidad, a mi falta de fe. Y ante este hecho, pues él cura al epiléptico. Después sin embargo, echa en cara a esa generación, es decir, esas discusiones que seguramente tenían los escribas con los discípulos que no han podido curar, pues esa falta de fe, después de tantas obras y de tantos prodigios como ha realizado, cómo no sacan la conclusión propia de los signos que hacen, ¿no? Y no creen todavía, no tienen esa fe en él. Luego manda a traer al joven y lo cura. El poder traumaturgo, el poder de hacer los milagros, ese poder de Cristo apareció con un dominio absoluto, es decir, la curación instantánea de este hombre. Fijaos, y esa curación instantánea, y sobre todo de un epiléptico y en el estado que estaba, no cabe la hipótesis de la sugestión, porque ya sabéis que hay muchos que ante los milagros recurren al hecho sugestivo. Pero en un epiléptico no cabe la sugestión. ¿Por qué? Porque cuando se realiza el milagro está inconsciente. Luego, si no está consciente, no cabe que en él pueda haber una sugestión. Para sugestionarte tienes que estar consciente y con todos tus sentidos. Bueno, quiero decir que una vez más muestra el poder absoluto de Cristo sobre los demonios. Era esa característica del Mesías. Ya veremos ahora más adelante, dice que ve caer como un rayo el demonio, viendo que el poder de los demonios está disminuyendo precisamente con la llegada del Mesías. Vuelto a casa, los discípulos le preguntan por qué no han podido expulsar ellos el demonio. Recordad que hace poco les mandó a 2 apóstoles ir por toda Galilea para predicar el Evangelio y les dio el poder de curar enfermos y de expulsar demonios. Y a la vuelta volvieron tan contentos de que habían realizado muchos milagros, de que habían sido bien acogidos en esa misión apostólica que les encomienda y que habían expulsado a muchos demonios. ¿Y por qué no pueden expulsar este demonio? Y Cristo les echa en cara su poca fe. Es decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dice, moveríais montañas, ¿no? A la poca fe. A la poca fe, quizás confiando demasiados en ellos mismos para realizar el milagro, cuando el milagro es debido no a su fuerza, sino a quien les dio el poder de realizar el milagro. Y digo que a lo mejor esto. Y por eso dice que esta especie de demonios solo se expulsan con ayuno y con oración. Es decir, su sentido sería que esta clase solo se puede curar milagrosamente, es decir, con el recurso pleno a Dios, que concede libremente el uso de estos carismas, y sin que el hombre boicotee, pues con su forma de actuar, como si el milagro dependiese más de él que de Dios, ¿no? Entonces ve esa falta de confianza plena en Dios, esa poca fe en Dios. Era también pues una gran lección para los exorcistas cristianos, ¿no? De cómo hay que confiar plenamente en Dios, que es quien realiza el milagro, aunque sea a través nuestro, por esos carismas que él ha repartido. A un tiempo, pues acusaba también el poder de Cristo, como hemos dicho antes, el poder pleno de Cristo, como con autoridad propia expulsaba los demonios. Seguimos y vemos la segunda vez que Cristo anuncia a sus discípulos
cómo va a morir, cómo va a ser su pasión. Y leemos el capítulo 9 del 43 al 45. Admirándose todos de cuanto hacía, dijo él a sus discípulos: estad atentos a lo que voy a deciros. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en poder de los hombres. Pero ellos no sabían lo que significaban estas palabras, que estaban para ellos veladas, de manera que no las entendieron y temían preguntarle sobre ellas. Fijaos, después de que ya es el segundo anuncio de la pasión, en que Cristo les dice cómo tiene que morir, los apóstoles todavía dice que estas palabras estaban veladas para ellos. Todavía no acababan de comprender que ese maestro, que era prodigioso, que realizaba esos signos, que hacía esos milagros, pudiera terminar en la cruz. Pero yo creo que ya algo estaban intuyendo. ¿Por qué? Porque dice que no se atrevían a preguntarle. No se atrevían a preguntarle porque sabía que su maestro, lo que predecía, se cumplía. Por lo tanto, ya estaban ellos con la mosca detrás de la oreja de esta predicción de Cristo, de que efectivamente lo que estaba diciendo se iba a cumplir. Seguimos, que nos va a decir quién es el mayor en el reino de los cielos. Capítulo 9, versículo del 46 al 48. Surgió entre ellos una discusión sobre quién sería el mayor de ellos. Conociendo Jesús los pensamientos de su corazón, tomó a un niño, le puso junto a sí y les dijo: el que recibiera a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y el menor de entre todos vosotros, ese será el más grande. Vamos a ver. Fijaos, había habido ya pues ciertas especiales elecciones entre los discípulos, y los discípulos estaban entre ellos preguntando. Dice, les vino a ellos este pensamiento: ¿quién sería entre ellos el mayor? Digo que ya había habido ciertas elecciones entre ellos. Seguramente Pedro había obtenido la primacía sobre los apóstoles. Pedro, Santiago y Juan sabemos que eran los predilectos, le acompañan en momentos muy especiales a Cristo, como ha sido el momento de la transfiguración, también cuando la resurrección de la hija de Jairo, también en Getsemaní. Serán los tres que le acompañen más de cerca a Jesús. Quiero decir, hay cierta predilección entre ellos y discute quién será mayor en ello. Incluso en el mismo momento de la última cena también tienen esta dificultad los apóstoles, mirando entre ellos quién puede ser mayor. Leer en Lucas 22, 24. No, Lucas 22, capítulo 22, versículo 24, para ver la última cena, lo que discutían los apóstoles entre ellos. Se suscitó entre ellos una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones imperan sobre ellas, y los que ejercen la autoridad sobre las mismas son llamados bienhechores. Pero no así a vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el menor, y el que manda como el que sirve. ¿Veis? Vale, esa es la lección primero teórica que les da sobre esto, el que quiera ser mayor que sea el más pequeño, y el que más grande como el que sirve. Y luego, sobre todo, en este momento, en la última cena, una lección práctica, cuando se ciñe a la cintura la toalla y se pone a lavar los pies a sus discípulos. Es una lección de: vosotros me llamáis maestro y decid bien porque lo soy. Pues si yo, que soy vuestro maestro, me pongo a vuestros pies, a vuestro servicio, no hace falta que os diga lo que tenéis que hacer vosotros. ¿Veis? Tanto esa lección práctica
que Cristo les da también en la última cena a propósito de quién es el mayor o el menor. Y ante esta disputa que tenían los apóstoles, la respuesta de Cristo es llamar a un niño y poniéndole junto a sí les va a dar una enseñanza que es varia. Vamos a ver, en primer lugar les dice: el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Fijaos que no se está refiriendo aquí a la humildad, sino a la pequeñez en cuanto a lo social y en cuanto a la apetencia de puestos de importancia socialmente. Mateo matizará más: el que quiera ser el primero, ese ha de ser el último de todos. Es decir, el pensamiento está en la actitud que han de tener los apóstoles en orden a los puestos de responsabilidad. El que está arriba debe tener la actitud de estar debajo de todos, ha de ser el servidor de todos, ¿no? Esa es la gran lección cristiana sobre la ambición y sobre el honor. Esa primera enseñanza. Segundo, pero además, si no os volvéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. El sentido de esta enseñanza es: para ser dignos de ingresar en el reino de los cielos, hay que tener ante él la actitud de los niños, la actitud de pequeñez. Fijaos, en el antiguo tiempo, en estos tiempos, el niño era tenido como sin valor, como lo que no es nada. Pues esa es la actitud que hay que tener para ingresar en el reino. Por eso, si ellos reciben el reino, lo reciben como puro don de Dios. Y una tercera enseñanza: el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Veis? Es el pensamiento de la necesidad de abajarse en apetencia de esos puestos y de esa importancia social que se puedan dar. Seguimos y vemos cómo hay alguien que está expulsando los demonios en nombre de Jesús y los apóstoles se lo impiden, se lo prohíben. Vamos a leer del capítulo 9, 49 y 50 versículos. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le dijo: no se lo impidáis, porque el que no está contra vosotros está a vuestro favor. ¿Veis? Juan dice al maestro que han visto uno que está expulsando los demonios en su nombre y se lo han prohibido porque no es del grupo. Y Cristo no quiere que se lo impida. El solo nombre de Jesús usado con reverencia pues surte efecto, y así el que lo haga pues no hablará mal de mí, dice Cristo, pues ve el poder de Cristo, y al ver el poder de Cristo no va mal, no está lejos del reino, es más, está en disposición de entrar en el reino, de adherirse a ese reino de Cristo que Cristo ha traído. Y con esa expresión oriental les dice: el que no está contra vosotros, pues está con vosotros. Seguimos con esa hospitalidad, o más bien diríamos no hospitalidad samaritana. Ahora vemos versículos del 51 al 56, capítulo 9. Estando para cumplirse los días de su ascensión, se dirigió resueltamente a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que en su camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle albergue. No fueron recibidos porque iban a Jerusalén. Viéndolo, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que los consuma? Volviéndose Jesús los reprendió y se fueron a otra aldea. Muy bien. Fijaos, solo Lucas trae este pasaje del Evangelio y presenta el viaje de Jesús a Jerusalén, el último viaje ya.
va a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y ahí va a ser inmolado. Por eso dice, estando para cumplirse los días de su ascensión, es decir, que es esta última Pascua donde Jesús va a Jerusalén y donde va a sufrir su pasión y muerte. El viaje, el itinerario normal para ir de Galilea a Jerusalén era pasar por Samaria, por si no tenían que dar mucha vuelta, corriendo la orilla del Jordán, llegar hasta Jericó para ir a Jerusalén. Es decir, que el camino más recto era este, y era el camino que habitualmente usaban. Y al pasar por Samaria, pues no son bien recibidos, y mucho menos si van a la fiesta de Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Entran en un pueblo para preparar el albergue y no son bien recibidos. No son bien recibidos precisamente por ese malentendimiento, ese odio que había entre samaritanos y judíos, ya sabéis, y pues llegan enfadados por esa ofensa a su maestro, ¿no? De no recibirle, de no darle hospitalidad, y dice que si mandan fuego sobre la ciudad. Y veis que Cristo les reprendió. Es decir, no era ese el espíritu de Cristo y no era ese el espíritu del reino que nos ha traído y de la doctrina que predicaba, ¿no? Por eso dice que habrá de esperar a otros tiempos, podemos ir a otro pueblo y seguramente seremos mejor recibidos, como pasó, por ejemplo, en Siquem con la samaritana y como aquel pueblo recibió luego la doctrina y sí acogió a Cristo. Bueno, hay que tener paciencia, y acaso en otra aldea pues pueda recibir entonces hospitalidad más cordial. Vamos a ver ahora varias vocaciones, dos discípulos que se acercan a Cristo para ser discípulos de él. Y vemos del capítulo 9, del 57 al 62. Mientras iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Dijo a otro: sígueme. Y él respondió: Señor, déjame antes ir a enterrar a mi padre. Y le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven a anunciar el reino de Dios. Un tercero dijo a Jesús: yo te seguiré, Señor, pero permíteme que me despida antes de mi familia. Y Jesús le dijo: el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Muy bien. Bueno, Mateo dice que el primero que le pide ser su discípulo es un escriba. Bueno, puede ser, pero Cristo no rechaza, como en otras ocasiones, a este discípulo. Lo que sí quiere es dejarle muy claro cuál tiene que ser la actitud del discípulo. Y con esa expresión gráfica de las rapiñas y las aves, les dice: mira, estas aves, estas rapiñas que están todo el día de allá para acá para proporcionarse su alimento, están todo el día moviéndose, todo el día de un lugar a otro, cuando llega la noche tienen donde posar en sus nidos o donde descansar por la noche, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. No tiene. Su misión de apostolado es un incesante ir y venir a todas partes a llevar la buena nueva. Cristo responde así a quien generosamente, pero quizás un poco irreflexivamente, ha querido o se presenta como discípulo suyo, presentándole pues el panorama nada fácil que tiene la renuncia absoluta a toda esta comodidad, a esto. El discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto pues a ese ir y venir, no saber dónde, no saber cómo, y toda esa incomodidad que le hace que muchas veces no sepa ni dónde va a comer ni dónde va a descansar, si acaso va a comer o va a descansar. Y fijaos, es aquí, porque está bastante interesante este hecho, es la primera vez en el Evangelio que aparece la frase el Hijo del Hombre.
Y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Y es curioso, o sea, esta expresión del Hijo del Hombre solo aparece en boca de Cristo. Es decir, solamente Cristo es el que se designa a sí mismo como el Hijo del Hombre. Hay una excepción, es Esteban. Cuando el martirio de San Esteban, recordáis que dice, vamos a leerlo si queréis, Hechos de los Apóstoles 7:55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Sí. ¿Es eso? Sigue. Así no. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y al Hijo del Hombre de pies a la derecha de Dios. ¿Ves? Es la única vez que aparece la denominación del Hijo del Hombre que no sea en boca de Cristo. Siempre en boca de Cristo es Él el que se denomina el Hijo del Hombre. Pero no figura siempre con el mismo matiz. Cada vez que Cristo habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, habla con distinto matiz. Vamos a ver, algunos es un denominativo suyo, una expresión para denominarse el Hijo del Hombre. Leer Lucas 12:8. Yo os digo, a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Yo os digo, el que me confiese delante de los hombres, yo, el Hijo del Hombre, os confesará delante de Dios. Es denominativo, denominándose él, que está con esa expresión. Hay otros textos que es para designar ese Mesías humilde, ese Mesías doliente, despreciado, que irá a la muerte. Leer Mateo 17:22. Estando reunidos en Galilea, díjoles Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los hombres que le matarán, y al tercer día resucitará. ¿Veis? Y se pusieron muy tristes. Claro, ese mensaje del Mesías sufriente, tiene que ir y le van a matar, tiene que sufrir. Y otros textos, pues, para indicar la gloria, su potestad y su gloria. Leer Mateo 24:30. Entonces aparecerá el estandarte del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y majestad grande. ¿Veis? Para expresar su gloria y su grandeza. Por lo tanto, cada vez que Cristo se define como Hijo del Hombre, habéis visto que con distintos matices. Principalmente este título aparece usado por Cristo y se ven en él pues dos intentos, lo que hemos visto. Uno, mostrar al Cristo Mesías sufriente que ha de padecer y de esto, y otro, el Mesías glorioso, el Mesías celestial y divino, con que se interpretaba el misterioso Hijo del Hombre de la profecía de David, porque este texto, o sea, esta expresión del Hijo del Hombre está tomada de la profecía de David, donde se ve ese Cristo glorioso, ese Mesías glorioso y triunfante. Vamos a leerlo si queréis. Daniel 7, 13, 14. 13, 14. 7, 13, 14. Seguía yo mirando en visión nocturna y vi venir sobre las nubes del cielo a un como hijo de hombre
que se llegó al anciano de muchos días y fue presentado ante él. Fue dado el señorío, la gloria y el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Y su dominio es dominio eterno, que no acabará, y su imperio que nunca desaparecerá. ¿Veis esa visión de Daniel del Hijo del Hombre, ese Hijo de Hombre glorioso y celeste? Bueno, seguimos y empezamos ya el capítulo 10. Vamos a ver los versículos del 1 al 20, porque es la visión de los 72. Sabéis que ha mandado antes a los 12 a predicar por Galilea, ahora a los 72 les mandará pues una misión parecida a la de predicar, van en ese plan de misión apostólica. Leemos del capítulo 10, del 1 al 20. Después de esto, el Señor designó otros 72 y los envió delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Andad, mirad, que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias. No saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Si aquí vive gente de paz, vuestra paz reposará sobre ellos. Si no, se volverá a vosotros. Quedaos en esa casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. No andéis de casa en casa. Si llegáis a un pueblo y os reciben bien, comed lo que os sirva, curad a los enfermos y haya y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero si llegáis a un pueblo y no os reciben, id por las calles diciendo: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos pegó a los pies nos lo sacudimos. Yo os digo que en el día del juicio habrá más tolerancia para Sodoma que para ese pueblo. Reflexión de Jesús a las ciudades infieles. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace ya tiempo que se hubieran arrepentido, cubiertas de saco y de ceniza. En el día del juicio habrá más tolerancia para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que te vas a elevar hasta el cielo? Hasta el abismo te hundirás. El que os escucha a vosotros me escucha a mí, y el que os rechaza a vosotros me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado. Sí, volvieron. Los 72 volvieron llenos de alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Ved que os he dado poder de pisar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, sin que nada os dañe. Pero no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien de que vosotros nombres están escritos de vuestros nombres están escritos en el cielo. Muy bien, fijaos, esta misión de los 72 decía que es distinta de las 12 apóstoles que les ha mandado antes, pero les manda con las mismas instrucciones prácticamente que ha mandado a los apóstoles, ¿no? De no llevar nada más que lo necesario y confiar en la providencia de Dios para el apostolado. A pesar de su evangelización y de sus milagros, echan cara a estas ciudades: ay de ti, Corazaín, ay de ti, Besaida, y habla también de Cafarnaúm, porque a pesar de todo lo que han visto, de todos los milagros que en ella ha realizado Jesús, pues todavía rechazan la doctrina de Jesús, no se han adherido a su reino. Por eso dice: si en Tiro y Sidón se hubieran hecho lo que vosotros habéis visto, seguro que se habrían vestido de ceniza, se habrían convertido y habrían aceptado esta doctrina. Y relata a continuación pues la llegada de los 72, la vuelta de los discípulos, y volvieron llenos de alegría, dice. Y la razón, fijaos, le da poder para realizar milagros, le da poder para curar enfermos, pero llegan llenos de alegría porque han expulsado muchos demonios.
era lo que les justificaba como discípulos del Mesías, porque era la función principal, no principal del Mesías, pero característica del Mesías, de que a su llegada el imperio demónico, el imperio del demonio iba a disminuir. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a vencer el demonio, ya lo dijimos, primero con las tentaciones en el desierto y después expulsando esos demonios. Va mostrando que ese poder demoníaco va disminuyendo, y va disminuyendo muy rápido. Por eso dice que ve caer como un rayo el demonio, ¿no? La rapidez con que este poder va disminuyendo, el poder del demonio, debido al efecto mesiánico del Mesías. Pero les dice: alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No por realizar estos milagros, que vosotros lo hacéis por el poder que se os da, pero alegraos más bien de tener vuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Era un término usado en el Antiguo Testamento, porque ello no es otra cosa que ser privilegiados miembros del reino, pero en su etapa celeste. Es decir, los inscritos en el libro de la vida son los que disfrutan de la gloria eterna junto a Dios. Y creo que es hora, nos quedamos aquí. Muy bien. Y ya sabemos, el próximo lunes continuamos, próximo lunes 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyos rostros se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae por los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de luz y de fervor. María, poderosa como un ejército, concede a nuestras filas la victoria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se ensoberbecen con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu pie y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama de la